ven en línea. Así que qué bueno verlos en esta mañana. Así que la paz del Señor siga con cada uno de ustedes. En nuestro primer sermón introductorio, aunque batallé un poco en pensar, pero creo que también sigue siendo introductorio el día de hoy, el sermón, aunque tiene otro título. Miramos algunas de las características necesarias para entender este libro. Hoy vamos a mirar algunas más que serán de mucha ayuda. La fecha en que se escribió, el propósito. Vamos a tocar un poco del propósito y hablar un poco sobre el autor. Sí, quiero que me acompañe a Santiago capítulo 1, versículo 1. Solo vamos a estar meditando en este primer versículo el día de hoy. Santiago capítulo 1, versículo 1. Puede indicar un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Acompáñenme en oración. Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de poder meditar en este pasaje en específico, por podernos dar la oportunidad de meditar en la epístola a Santiago. Señor, oramos para que a través de este libro tú puedas hablar a nuestras vidas como siempre lo haces. Que podamos aprender lo que tú quieras que aprendamos. Señor, que podamos examinar nuestra vida a la luz de lo que tú enseñas en este pasaje. Señor, permítenos a darle la importancia correcta a tu palabra. Permite que al predicar pueda ser predicada alineado al contexto general de la Escritura, no a los deseos de un hombre. Y que el corazón de aquellos que están presentes también puedan verlo no como la palabra que viene de un hombre, sino como Dios hablando a sus vidas. Señor, oramos por aquellos que no son salvos, para que tú puedas usar tu palabra para hablar a sus vidas. Puedas tú convencerlos de su condición espiritual y la necesidad de un Salvador, Cristo Jesús. Señor, en tus manos quedamos. Ayúdanos a poner en práctica lo que aprendamos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano y amigo. Yo espero de que usted durante esta semana haya tenido la oportunidad, o si haya ido a su casa y haya leído los 5 capítulos del libro de Santiago. En su estudio para prepararse para este estudio. Si no lo ha hecho, pues yo lo motivo a que usted pueda sacar tiempo en su tiempo personal para hacer una lectura de Santiago. Si usted tiene una computadora, lo motivo para que vaya y busque la Biblia en cualquier parte, en internet, copie el libro de Santiago y lo pegue en un procesador de texto, le quite todos los versículos y todos los capítulos y lo lea así como lo leyó la primera iglesia, como una carta. A veces los versículos, los capítulos son de mucha bendición porque nos ayudan a leer, pero a veces es bueno poderla leer como la leyeron los primeros lectores. Ya hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo quiero que usted y yo tengamos algo bien claro al estudiar la carta de Santiago. Y es que algo que encontramos en la Escritura es que hay solo una fe verdadera. Hay solo una fe salvífica. Hay solo una manera de llegar, una manera correcta de llegar a Dios. Una sola, no hay más. Satanás, a lo largo de la historia, desde Génesis, desde el jardín del Edén hasta nuestro tiempo, ha hecho todo lo posible
para falsificar el camino correcto y verdadero de la salvación. Él ha hecho todo lo posible y lo seguirá haciendo. Y una de las herramientas que Satanás utiliza es falsificar la fe verdadera. Es decir, él se interesa en producir en la gente una fe que no salva. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿cierto? Y que toma sus, ¿cómo le llamamos? Sus siervos y también los disfraza como ángel de luz y los infiltra en las iglesias locales con el objetivo de crear una religión que no salva. Todas las religiones creadas por Satanás están diseñadas para hacerle creer a la gente o darle una sensación falsa de salvación cuando no hay salvación. Ese es el objetivo de Satanás. Satanás quiere que la gente acuda a un Dios, y Dios con D minúscula, un Dios equivocado de la manera equivocada para que no encuentren salvación. Eso fue lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, cuando dijo que muchos le van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagros. Una versión más nuestra sería, Señor, pero es que yo fui a la iglesia, yo canté, yo ofrendé. Pero Jesús les dirá, apartaos de mí. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, que va a haber muchas personas en las congregaciones que han cantado, que han ofrendado, que han saludado, que han participado en las actividades de las congregaciones, que Jesús les va a decir ese día, apartaos de mí, nunca os conocí. Y yo aclaro, no es que les va a decir que perdió su salvación, les dijo, nunca os conocí. Por eso es que Pablo en Corintios, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Para eso, cuando estudiamos Primera de Juan, el libro de Primera de Juan, la epístola, también estudiamos que ese libro fue hecho para que el creyente examine su fe. Si usted quiere examinar si realmente es salvo, si está en Cristo, estudie Primera de Juan. Bueno, y ahora le vamos a añadir un libro más. Es Santiago. Uno de los propósitos de Santiago es examinarnos o nos sirve como un autoexamen para ver si realmente yo estoy en la fe. Dos propósitos más le voy a añadir de lo que hemos venido hablando, dijimos la semana pasada. Primero, Santiago quiere presentarnos el carácter de la fe viva en contraposición a la fe muerta. Santiago nos va a explicar qué es la fe salvífica y qué es la fe muerta. Lo segundo que va a hacer es el carácter de la fe salvadora en contraposición a la fe que no salva. Así que mientras estudiamos este pasaje, yo quiero que usted esté meditando en su vida. A ver, yo tengo una fe que verdaderamente es viva o una fe muerta. ¿Tengo una fe que realmente me ha salvado o tengo una fe que me está haciendo creer que soy salvo cuando no lo soy? La Biblia nos habla siempre de la fe salvífica. ¿Recuerdan Juan el Bautista? Dice la Escritura que cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, mucha gente venía de todo lugar a bautizarse. Entre esos grupos llegaron ¿quiénes? Los fariseos y los saduceos que querían bautizarse. Y Juan el Bautista los confrontó y les dijo, miren señores, un momento, ustedes son una generación de víboras. Y luego les dijo, haced pues frutos de verdadero arrepentimiento. No es cuestión de cantar, aunque hay que cantar. No es cuestión de saber mucha Biblia, aunque hay que saber la Escritura. Es dar fruto de lo que yo digo que sé, fruto de lo que yo digo que creo. Y desde Juan el Bautista
hasta Apocalipsis, cuando se cierra con amén, usted encuentra el mismo énfasis. La fe verdadera produce frutos. Por ejemplo, un pasaje muy conocido por nosotros. Vaya a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2 nos dice algo muy similar. Efesios 2, 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Satanás quiere hacer creer a la gente que se sientan cómodos en una fe que muchas veces no es la fe bíblica. Él quiere hacerle creer a la gente que van camino al cielo, cuando en realidad van camino al infierno. Pero para el Señor, para el Señor es tan vital que estemos seguros de nuestra fe. Y es tan vital esto, mis hermanos, que lo dije la semana pasada. El primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, cronológicamente hablando, no como lo tenemos en nuestra Biblia, sino cronológicamente hablando, poquitos años después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó, fue un libro escrito para que examináramos nuestra fe, para ver si nuestra fe era genuina. Mira lo importante. En nuestro primer estudio hablamos del autor de esta epístola. Dijimos que era ¿quién? Jacobo. Y quizás Jacobo era ¿quién? Hermano del Señor Jesucristo. Ahora yo quiero hablar de un tema que quizás para algunos es sensible. Y lo quiero hacer con todo el respeto, con toda la seriedad posible. Y que mis palabras no vayan a ser sacadas de contexto. Dijimos que Santiago o Jacobo era medio hermano del Señor Jesucristo. Y creo que esto es una muy buena oportunidad para fundamentar algunos aspectos de nuestra fe en lo que enseña la Escritura sobre este tema. Posiblemente para algunos no tienen ningún conflicto en aceptar el título Jacobo, hermano del Señor Jesús. Tan tranquilos, no tienen ningún conflicto. Pero posiblemente encontramos otros que tengan algún conflicto al escuchar decir Jacobo, hermano de Jesús, quizás por la influencia romana en la que usted nació, creció y fue educado a lo largo de la historia. Pero todo tiene que ver con un malentendido en cuanto a la realidad sobre quién es María. Tristemente a María se le ha dado un énfasis desproporcionado en su posición, en su carácter y en su conducta a lo largo de los años. Y eso ha generado enseñanzas totalmente contrarias a lo que enseña la Escritura. Por ejemplo, uno de los énfasis desproporcionados que se nos ha dado sobre María es la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué enseña en la práctica la doctrina de la Inmaculada Concepción de María? Bueno, yo le voy a leer literalmente lo que enseña el dogma de Roma sobre esto. Mire lo que dice, y va a estar al frente para que usted lo pueda leer. Ellos dicen lo siguiente: la Santísima Virgen fue creada ex profeso para ser solo ella progenitora del Hijo de Dios, con todas las consecuencias que esto traería. Dios, como muestra de honor y de poder, nos trajo a la Virgen María, engendrada y nacida
totalmente libre de defecto, lo que significa libre del menor vestigio del pecado original, que es lo único que podría manchar. Es decir, que en sus dogmas de fe, con su catecismo, ellos dicen que María fue concebida sin pecado y ella vivió una vida sin presencia del pecado original, que era el vestigio de la mancha que podría afectarla. Esto lo saqué de las dogmas de ellos. Hermano, esta idea es bíblicamente insostenible. Bíblicamente es insostenible y nos deja un serio conflicto. Porque Romanos capítulo 3, pasaje muy conocido por nosotros, versículo 26 dice: por cuanto todos pecaron, desde Adán hasta el último hombre que va a estar en la tierra antes de que el Señor Jesucristo venga, todos hemos pecado y a consecuencia del pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora pensemos por un momento. No podemos sostener que para que Jesús sea santo y sin pecado, el requisito para que Jesús fuera santo y sin pecado era de que su madre necesitaba ser santa y sin pecado. Porque si así fuera, tendríamos un serio problema. ¿Cuál sería el problema? Bueno, que la mamá de María también tenía que venir ser igual. Entonces la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de María también tendría que ser igual. Eso nos deja un serio problema. Y no me vale la respuesta porque yo hice mi tarea indagando. Alguien defendiendo este punto dijo: no, lo que pasa es que Dios tomó solamente a María y tomó a María y la cubrió para que eso no pasara. Esa explicación no tiene fundamento bíblico. O sea, no me vale porque no tiene fundamento bíblico. Bueno, Dios sí hizo eso, pero ¿lo hizo con quién? Con Jesús. Hermano, cuando nosotros leemos la razón por la cual Jesús fue sin pecado, es por la obra sobrenatural en su engendramiento, donde nos dice que la no presencia del pecado en Cristo no es el producto de María. El no pecado en Cristo es el producto de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo que lo guardó. Vaya por ejemplo a Lucas capítulo 1 versículo 35. Y créeme que cuando yo estaba escribiendo esto, dije: pero yo por qué estoy hablando de Santiago y estoy hablando de esto. Pero dije, es que ahí dice que es Jacobo, hermano de Jesús, y es un buen momento para hablar sobre el tema. Lucas 1, 35. Esta es la respuesta del ángel cuando María le preguntó: mire, es que yo entiendo que para que una mujer quede embarazada se necesita la intervención de un hombre y una mujer. ¿Cómo vas a hacer eso? Si estoy comprometida, pero no he tenido intimidad con mi esposo. Mira la respuesta del ángel. Y respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El error que hemos cometido es tratar de interpretar ideas y no lo que enseña la Escritura. Porque está claro lo que enseña la Escritura en relación a María. Dice que el Espíritu Santo simple vino y cubrió a ella, no para que ella fuera sin pecado, sino para que el ser que iba a nacer en ella fuera ¿qué? Sin pecado. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo con todo el respeto que se merece. Si realmente nosotros o la gente hiciera o dijera lo que María dijo e hizo cuando estuvo aquí en la tierra, muchos no la levantarían al lugar que la han levantado el día de hoy.
Mire lo que dijo, por ejemplo, Lucas, versículo 46 y 47. Escuche, la misma María lo está diciendo claramente. Lucas 46, Lucas 1, 46 y 47, ¿lo tiene? Mire lo que dice. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija. ¿En quién? En Dios mi Salvador. Y escuche por favor, dice, porque ha mirado, ¿qué? La bajeza de su sierva. Hermano, decir que María es sin pecado no solamente es una herejía, pastor, que es una herejía, una desviación de la verdad, sino que también es promover atributos que ni siquiera la misma María promovió de ella misma. Porque el pasaje dice claramente que ella asumió la bajeza de su condición. Es decir, que María ahí está entendiendo su condición, ¿qué? Pecadora. Y como soy una pecadora, necesito ¿a quién? Un Salvador. Lo dice el pasaje claramente. Mi espíritu se regocija en mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza. Por lo tanto, la enseñanza de que María no tiene pecado para poder ser la madre de Jesús no tiene base bíblica. Simplemente es un énfasis de sobreestimar algo a una mujer que sí hizo un papel muy bonito, muy fundamental para cumplir el propósito de la redención de Dios, pero también hizo el mismo papel que hizo Abraham, que hizo Isaac, que hizo Jacob, que hizo José, que hizo Pablo, que hizo Pedro, Moisés y el que usted le quiera meter ahí, David. El mismo papel en el propósito de la redención. Ella no hizo nada diferente a los demás. Era una persona y una mujer igual que las mujeres de su tiempo, con los mismos pecados, con las mismas virtudes, con los mismos defectos, que simplemente Dios quiso elegirla a ella de la misma manera como quiso elegir a Noé, a Abraham y a todos los que eligió. A David, por ejemplo. De los 12 quiso a él. ¿Por qué? Porque él quiso. ¿Por qué eligió a María? ¿Porque era diferente a las demás? No, porque él quiso. Otra de las enseñanzas que surge en relación a María tiene que ver con la idea de que María se mantuvo virgen. La perpetua virginidad de María. Y voy a leer una vez más de los dogmas de fe que enseñan ellos, o del catecismo que ellos enseñan, o la confesión de fe que ellos tienen. Miren lo que dice. La perpetua virginidad de María es el dogma mariano más antiguo de la iglesia, según el cual María fue virgen antes, durante y después del parto y no tuvo otros hijos. Afirma la real y perpetua virginidad, incluso en el acto de dar a luz al Hijo de Dios hecho hombre. O sea que afirman que se mantuvo virgen hasta que cerró sus ojitos aquí en la tierra. Ese es su argumento. Ahora, pero como nosotros no nos movemos por lo que nosotros pensamos y creemos, sino que nos movemos por nuestra norma de fe y conducta. ¿Cuál es nuestra norma de fe y conducta? La Escritura. Entonces vamos a mirar qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura con respecto a que María se mantuvo perpetuamente sin tener intimidad con su esposo? Bueno, vamos a Mateo capítulo 1, versículo 24 y 23. Mateo 1, versículo 24. Dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Aquí el contexto, voy a hacerlo aquí rápidamente, es que don José se enteró de lo que había pasado. Y José dijo, pues mejor que aquí corrió, aquí murió, me voy. Pero entonces el ángel le habló y le mostró, y vi lo que dice el versículo 24, 25. Despertó José del sueño,
e hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. Hermano, y dice lo mismo en las versiones católicas, porque hice la tarea. Mira el énfasis en el versículo 25. No la conoció. Ahora, para que usted no me vaya a decir cosas extrañas, sabemos que el énfasis aquí en esa palabra conocer no es distinguir o distinguir a una persona por primera vez, porque por la escritura sabemos que ya se conocían de esa manera, estaban comprometidos, lo que llamamos hoy nosotros estaban en compromiso, estaban desposados, dice la escritura. Esta palabra conoció es el término que se usaba en la escritura para hablar de la intimidad sexual entre esposo y esposa. Por eso dice que Adán conoció a su mujer, a Eva, y dio a luz un hijo. Sé que esa palabra conocer está hablando de qué, de intimidad. Y dice el texto, no la conoció hasta, es decir, que después del nacimiento de Jesús, María y José mantuvieron una relación íntima como todo hombre y mujer casados normales. Otro detalle que encontramos en el pasaje es que se menciona a Jesús como primogénito. Si hubiera sido uno solo, se le llama unigénito. Yo soy el primogénito de mi papá y de mi mamá. ¿Quién tiene un solo hijo? Esa niña es la unigénita. Ella no es primogénita, unigénita de su papá. Y así sucesivamente. Primogénito es el término que se utiliza para eso. No solamente en preeminencia, sino el primero en qué, en cierta cantidad. Así que, hermano, la misma Biblia nos está diciendo que esa idea de la perpetuidad, de la virginidad de María no es bíblica y que es mentira. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 46 y versículo 47. Todo esto simplemente porque estamos hablando de Jacobo, hermano de Jesús. Versículo, ¿qué dije? 46 y 47. ¿Lo tiene? Es lo que dice. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Jesús está enseñando. Y dice el pasaje que llegaron allí su madre con sus hermanos a hablar con Jesús. Algunos han dicho para defender, no, lo que pasa es que a veces en la antigüedad también primos usan la misma palabra. No, aquí se usa la palabra hermanos en el original. No cuento de primos ni que no, hermanos. Capítulo 13, versículos 55 y 56. La gente hablando de Jesús. Mira lo que dice. ¿Y no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí vemos que la gente está hablando de Jesús y de su familia. Y mire que el pasaje habla de tanto hermanos como ¿qué? Hermanas. Y por la cultura que ellos tenían, mencionan hasta por nombre sus hermanos. Así que mencionan a quiénes: a Jacobo 1, José 2, Simón 3 y Judas 4. Así que por lo menos sabemos que tenía 4 hombres varones. 1, 2, 3, 4, sí. Y que tenía más de una hermana. ¿Por qué, pastor? Porque dice, no están con nosotros sus hermanas. Todas sus hermanas. Así que por lo menos 2 tenía. Porque uno empieza a contar en plural más de 2, ¿cierto? O sea que estamos hablando de que al menos habían 6.
Entonces, claramente podemos decir que María llenó su hogar con muchos hijos. Tampoco me vale, porque me han dicho, no, lo que pasa es que eran los hermanos eran los hijos de José. No, no vale. ¿Y sabe por qué no vale? Porque bíblicamente sería imposible que Dios hubiera elegido a María y a José, sabiendo que José tenía hijos por fuera del matrimonio. Bíblicamente es imposible. No se sostiene esa idea tampoco. Porque Dios en su santidad agarró o tomó a un hombre virgen y a una mujer virgen. No vale ese cuento. No, es que eran hijos de José por allá que echó una canita al aire. No, José, no, es que no vale. No entra eso. Bíblicamente es imposible probarlo y sostenerlo. ¿Por qué? Por la santidad. No dice la Escritura, pero por la santidad de Dios no se vale. Es más, le voy a dar un ejemplo. Y bíblico. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar a un hijo, ¿cierto? ¿Qué hizo Abraham? Se puso de listo y dijo, ok, está bien, con Agar lo voy a hacer. Y fue, cuando su esposa lo ofreció, tuvo un hijo con ella. ¿Y qué le dijo Dios? Por favor, alguien que me diga. Dios le dijo, lo siento papi, pero ese no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es con su esposa. Y la descendencia viene por allí. Así que si quiere un sustento bíblico, pues métase por ahí y lo podemos usar para sostenerlo. Es imposible que sean hijos de José por otra línea, por allá, quién sabe por dónde. Bíblicamente no se puede. Sigo. No tenía que decir eso, pero vino a mi mente en este momento. Ella cumplió lo que dice Génesis, llenar la tierra y sojuzgarla. Tenía 6 hijos. Otro pasaje. Bueno, iba a leer Marcos 6, versículos 2 y 3. Pero creo que es el pasaje paralelo allá a Mateo 12. Así que, como ya dije algo que no tenía que decir, entonces no lo voy a leer para recordar tiempo. Pero es la misma idea. Nos presenta los nombres de los hermanos y las hermanas y todo lo demás. Entonces, tanto Mateo y como Marco están en la misma línea. Juan capítulo 2, versículo 12. Y note por favor, por si alguien me está escuchando, que estoy hablando con todo el respeto que corresponde, simplemente leyendo lo que enseña la Escritura. Juan capítulo 2, versículo 12. Dice, después de esto, descendieron a Capernaum. ¿Quiénes? Él. ¿Quién es él? Jesús. ¿Con quién más? Con su madre. ¿Con quién más? Con sus hermanos. ¿Y quién? Y sus discípulos. Porque alguien dijo una vez, no, lo que pasa, el argumento es, no, lo que pasa es que también a veces esos hermanos hablan de discípulos. No, el pasaje claramente divide los grupos. Mamá, hermanos y discípulos. Hay una separación. Ahora vamos a ver qué dijeron los apóstoles. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, versículos 4 y 5. ¿Qué dijeron los apóstoles? Capítulo 9, versículos 4 y 5, 1 Corintios. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. ¿Y quién más? Y los hermanos del Señor. ¿Y Cefas? ¿Quién es Cefas? Pedro. Pedro era casado. El pilón ahí les pongo. Pedro era casado. Es otro tema, pero Pedro era casado. Note que Pablo está, digamos, dando testimonio de su capacidad como apóstol y su condición. Y entre sus argumentos él dice, pero ¿cuál es el problema? Yo también, si me quiero casar, tengo el mismo derecho que tiene Pedro, tiene el mismo derecho que tienen los hermanos del Señor Jesús para casarse. Lo que claramente nos está diciendo entonces es que al menos más de 2 hermanos del Señor Jesucristo estaban ¿qué? Casados. Al menos más de 2 estaban casados.
Un pasaje más, Gálatas 1:9, 1:19. Ya me entró la duda. Sí, 19. 1:19. ¿Lo tiene? Pablo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, no es de que no estoy torciendo la escritura, ni la estoy acomodando a lo que creen los cristianos. No estoy cambiando la palabra primogénito, no estamos adulterando la palabra hermanos, no. Simplemente estamos diciendo con claridad lo que la escritura dice. El Señor Jesucristo o María, la madre de Jesús, tuvo más hijos. Porque era normal que ella iba a tener una vida íntima con su esposo después de que se unieran en matrimonio. Y yo sé que esta doctrina quizás se ha arraigado tanto en la mente del ser humano que solamente el poder del Espíritu Santo puede doblegar ese concepto o esa idea. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero es mi oración que por medio de estos pasajes el Espíritu Santo al menos haya empezado a sembrar esa semilla en el corazón suyo. Miren, nuestra autoridad es la Escritura. La palabra de Dios, hay muchos pasajes. No puede ser que los mismos apóstoles de Jesucristo estén mintiendo. Tuvo más hijos y uno de los hijos que tuvo fue Jacobo, el autor de la epístola de Santiago que estamos estudiando ahora. Algunos estudiosos, esto sí es algunos estudiosos, no lo dice la escritura, pero algunos estudiosos dicen que posiblemente él era el segundo. Es decir, después de Jesús era él. Y la razón por la que le dicen es porque siempre en la lista escrita donde aparecen los nombres de los hermanos de Jesús, él siempre sale de primero. Entonces posiblemente, dicen ellos, que él era el primero. Ahora seguimos en nuestro estudio. Vamos a mirar el carácter de Jacobo, hermano de Jesús. Miren lo que dice el pasaje, el versículo. Santiago, hermano Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Mire, de entrada podemos decir que Jacobo era un hombre humilde. ¿Por qué humilde? Bueno, porque cuando se comienza una carta y se tiene que presentar, uno escucha muchas cosas. Por ejemplo, yo he escuchado personas presentar a los pastores y los suben al púlpito con una cantidad de títulos. Ahora con ustedes el siervo del Altísimo, doctor en divinidades, tantos años de ministerio aquí, allá, y dice una cantidad de cosas. En las redes sociales usted ve una cantidad de personas que se presentan con una cantidad de títulos. Hasta yo he visto uno que hasta se presenta como los arcángeles no sé quién y no sé quién. Yo le digo a un hermano por ahí, ya de cariño, querubín, pero no tiene nada que ver con que él sea un querubín. Pero los presentan como arcángeles. Y yo dije, ¿pero esto qué es? Cuando los padres, por ejemplo, queremos hablar a nuestros hijos, los vendemos como, no, es que mi hijo tiene esta capacidad, tiene esta, ¿para qué? Eso los vendemos como si, no sé qué cosa. Bueno, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Es algo que debemos que trabajar. Yo en lo personal, honestamente, quiero trabajar en eso. Y cuando escucho a un papá hablando de su hijo, yo guardo silencio. Porque es que no es que uno solamente escuche a un padre hablando del hijo de él. ¿Y qué pasa? Se nos dispara. Claro, y es que mi hijo también está aquí. Entonces empieza ahí, ¿quién da más? No, pero bueno, eso es otro tema. Las personas, dijo alguien, nos describimos o describimos a otros. Mire, dice, expresando lo que creemos que va a impactar al que nos va a escuchar. Eso lo dijo alguien. Describimos a las personas o nos describimos pensando en cómo eso va a impactar a los que nos escuchan. Ahora, ¿por qué dice eso, pastor? Porque ahora tenemos, y también esto me da base para decir todo lo que ya dije por los últimos 30 minutos. Ahora tenemos al hermano del Señor Jesús
que pudiera o que pudo haber usado la mejor carta de presentación. La mejor carta de presentación al escribir esta carta. Él pudo haber dicho: con ustedes, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. O pudo haber dicho: con ustedes, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. O Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, columna de la iglesia. Junto con Juan y con Pedro. O pudo haber dicho: Santiago, el jefe de la iglesia de Jerusalén. O pudo haber dicho: Santiago, el que con sus propios ojos vio a Jesucristo resucitado. No dijo ninguna de esas palabras humanistas. ¿Qué dijo? Siervo de Dios. Ahora, esa palabra siervo allí, hermano, no es siervo el que usted está pensando. Es doulos, algo así se pronuncia en griego. Yo pasé griego arrastrado, así que no tengo mucho pronunciación. Me cuesta pronunciar español, imagínense ahora griego. Literalmente esa palabra significa, ¿sabe qué? Esclavo. Ahora, de las 140 veces que aparece esa palabra doulos, 140 veces aparece en el Nuevo Testamento. Casi todas las veces es traducida con la palabra siervo. Y quizás dicen los comentaristas que es traducida así porque siervo suena mucho más suave, mucho más atractivo. Porque la palabra esclavos en su momento pues ha sido muy transversada y mal usada. Nadie se presenta: he aquí tus hermano, mucho gusto, su siervo. Dicen así, nunca dicen mucho gusto, su esclavo. ¿Por qué? Porque la otra suena más siervo. Es esclavo. Santiago lo que está diciendo aquí literalmente es el esclavo de Cristo. Rápidamente, diferencia entre esclavo y siervo. Bueno, los sirvientes se contrataban, los esclavos se poseían o se compraban. Los siervos tenían cierto elemento de libertad para elegir para quién trabajar. Los esclavos, no. Los siervos tenían libertad, un esclavo no la tiene. Los siervos tenían autonomía, los esclavos no tienen ni siquiera derechos, no tenían derechos. Los sirvientes podían dejar su trabajo. No me gusta este trabajo, voy y me consigo otro. El esclavo no podía ni siquiera irse. Y si se volaba, lo atrapaban y ¿qué pasaba? Lo mataban. Entonces, Jacob está diciendo una manifestación pública de lo que hay en su corazón. Es decir, si yo me considero siervo de Jesucristo, es decir, yo he rendido mis derechos a Cristo. Yo he rendido mis privilegios a Cristo. ¿Sabe a quién me recordó esta frase? A la mamá de Jacobo. ¿Quién era la mamá de Jacobo? María. ¿Qué dijo María cuando estaba frente al ángel y el ángel le contó todo lo que iba a pasar? He aquí la sierva, he aquí la esclava. Y por las dudas, por si alguien tiene dudas, quizás los que me conocen, cuando vine hacia aquí a 16 años y prediqué por primera vez, ¿se acuerda de qué prediqué, hermano Nelson, por casualidad? ¿O Luis? No, Luis no creo que se va a acordar. ¿Usted se acuerda? El primer sermón que yo prediqué en esta congregación, ¿se acuerda, Luis? ¿Gonzalo? No, Gonzalo yo creo que tampoco. ¿Usted sí se acuerda? Usted sí estaba. ¿Ah, no estuvo? El primer sermón que yo prediqué, cuando vine por primera vez que me conocí en esta congregación, fue sobre María. Así que yo no soy culpable de bajonear a María, porque sacando a Jesucristo es uno de mis personajes favoritos de la Escritura. ¿Y por qué? Por estas declaraciones. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso dijo, he aquí. Y me impacta porque es que yo la veo a ella en un momento más hermoso y esperado por toda mujer. ¿O no, hermanas?
Ese momento hermoso donde usted se va a dar en matrimonio y todo bien bonito, todo planeado, y aparece un ángel a última hora y te cambia el plan. Y María dice, hagámosle. María no, ni siquiera dijo, dame chance, yo le pregunto a José a ver qué dice. Dame chance, yo le pregunto a mi papá, a mi mamá, qué dice. ¿Sabe lo que? Perdóneme, yo sé que bueno, en ese tiempo que una niña resultara embarazada, la mataban. La mataban. Y más con el cuento de que era el Espíritu Santo, ¿no? La blasfemia era doble. No vivía para contarlo. Y María ni siquiera se puso a pensar en nada de eso. Ella dijo, soy tu sierva, y como tu sierva yo hago lo que tú digas. Me importa lo que pase con la gente. Esa es la palabra, consecuencias. Hermano, el siervo de Jesucristo vive de esa manera. Me importan las consecuencias con tal de que yo haga lo que tú quieres que yo haga. Y mire lo hermoso. Porque cuando tú haces lo que Dios te pide, Dios te ¿qué? Respalda. Cuando le contó a José, dice la palabra, porque es otro hombre que no se habla mucho de él, extraordinario, usando la palabra que soy papá un día que habló sobre ese hombre hace muchos años, guardó silencio, se fue. No como los de hoy que empiezan a publicar de todo en las redes sociales. Se fue calladito y salió y se fue. Y el ángel habló a su vida y Dios lo trajo y Dios respaldó a María. Hermano, créale a Dios. Cuando tú eres su esclavo y haces lo que Él te pida, aunque hacer lo que Él pida significa ir en contra de lo que dice la cultura, en contra de lo que dice tu papá, tu mamá, el que sea, Dios te va a respaldar. No te va a dejar solo. Y no va a ser fácil. Porque para María y José no fue fácil. Tenía que andar de pueblo en pueblo escondiéndose porque los querían matar. Otro que me acordó fue Abraham. Cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. ¿Y para dónde voy, Señor? Ahí te aviso. Imagínense, ahí te aviso. Ahí te aviso. Dice que lo dejó. Eso es rendir sus derechos. Entonces, tanto Abraham como María, como Santiago, entre otros personajes de la Escritura, son un tremendo ejemplo a seguir. Ellos rindieron sus derechos a Dios. Eso es un siervo del Señor. Hoy nosotros le decimos a Dios, Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Y Dios te dice, perdona a tu hermano. Bueno, Señor, eso no. Otro. O sea, cuando le decimos haz conmigo lo que quieras, estamos pensando, no sé, en ir a las misiones, no sé, a la China, Japón, a Las Vegas, Señor. Mándame misionero a Las Vegas, Señor. Mándame misionero a Disneyland, Señor. Lo que tú quieras, Señor. Pero luego Dios dice, perdona a tu hermano. Bueno, Señor, eso no. Rendir mis derechos es perdonar, hasta en esas cositas. El que es fiel en eso, es fiel de misionero allá en la Patagonia. Si no saben de la Patagonia, se le dejo de tarea. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Regresando aquí, 1 Corintios 6, 19, porque es que tú y yo no somos diferentes a Santiago. ¿Usted cree que es que Santiago, el hermano de Jesús, era un superhombre? No. Es que nosotros no actuamos como él vivía. No actuamos como la palabra del Señor enseña. ¿Qué dije? 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Perdóneme por lo que le voy a decir, pero si usted dice que usted es salvo, que Cristo vive en usted, lo que básicamente está diciendo aquí este pasaje en Corintios es, eres esclavo de Cristo. Y por lo tanto, Él tiene que hacer, o tienes que hacer lo que Él te pida. Hemos sido comprados a precio.
me pertenece o le pertenecemos, es nuestro amo. Y necesitamos vivir para aquel que nos compró. Ahora, no se va a confundir, porque la Escritura también dice que somos herederos, que somos sus hijos. Amén, somos sus herederos, somos sus hijos, pero también somos sus esclavos. Por lo tanto, le pertenecemos y hacemos lo que Él pida. Como sus hijos tenemos que hacer lo que Él nos pida. Si no quiere usar la palabra esclavo. ¿O cómo se pone usted cuando usted le pide algo a su hijo y no lo hace? Nos ponemos como un tití. Pero somos sus hijos, tenemos que hacer lo que Él pide a nosotros. Hermano, cuando yo veo esta declaración de Santiago, siervo de Jesucristo, para Él no importan los títulos. No importa cómo me van a aceptar mejor los hombres. Lo que importa es que sepamos que el Señor es nuestro dueño. Ahora, mire algo más interesante. Yo creo que Jacobo no tenía problemas de teología. A la gente no le gusta la palabra teología. Dice, es que a mí no me gusta teología, que no sé qué. Hermano, no se quiera volver más espiritual, porque lo que hace es el ridículo. O sea, sí, es que a mí no me gusta la teología, que no hay que. Mire, si yo le digo a usted, defíname a Jesucristo, ¿sabe qué usted está haciendo? Teología. Cuando usted quiere empezar a estudiar un versículo bíblico para enseñarlo a alguien, ¿sabe qué está haciendo? Teología. Así que no se ponga tan espiritual, que se cree ángel, que es que a mí no me gusta la teología. Estudie y verá que va a tener más claro cómo es la cuestión. Santiago no tenía problemas de teología. ¿Por qué, pastor? Pues porque mire lo que dice el texto. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y esto es tremendo porque los coloca en la misma línea a Dios y al Señor Jesucristo. Alguien dirá, pastor, es que la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Bueno, lo que Santiago no está diciendo es que Dios y Jesucristo son ¿qué? Lo mismo, son uno. Cuando tú estás sirviendo a Jesucristo, estás sirviendo a Dios. Cuando estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a Jesucristo. ¿Recuerdan a Felipe? Cuando Felipe le dijo al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, muéstranos al Padre, por favor. Y eso nos bastará. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Al rato te lo muestro, Felipe. ¿Qué le dijo? Felipe, tanto tiempo estoy contigo. Dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Así que Santiago no está haciendo una diferencia. Santiago está siendo claro en su teoría. Él sirvió a Dios y también sirve a Jesucristo, que son ¿qué? Lo mismo en esencia. Él no tenía problemas con la deidad de Jesucristo, como algunos hoy tienen problemas con la deidad de Jesucristo. Algunas sectas niegan la divinidad de Jesucristo. Él no la tenía y nosotros tampoco. Miren lo que dice. Siervo del Señor Jesucristo. Mira, aquí hay al menos dos cosas que podemos decir sobre esta frase. Jacobo, como era hermano de Jesús, se crió con Jesús, ¿cierto? Él sabía cuál era su nombre. Su nombre terrenal era ¿quién? Jesús. El nombre de toda la vida lo escucharon cuando lo llamaban Jesús, ven para acá. Toda la vida. Pero aquí vemos que él se refiere a él, no como Jesús, sino como ¿qué? Señor y Jesucristo. Esto es lo que significaba Jesús para Jacobo. Señor habla de ¿qué? De curios, mi dueño, mi amo. Y le añade Jesucristo, que Jesucristo es el nombre compuesto de Jesús, que significa ¿qué? Salvador, y Cristo, que significa ¿qué? Mesías. Él es el Mesías, el ungido. Y aclaro, ¿no? Cada vez que nos hacemos referencia al ungido en la Escritura, es únicamente Jesucristo. Hoy presentan, con ustedes el ungido del Señor. No. Todos somos ungidos, pero ungido únicamente se refiere a Jesucristo. Él es el ungido. Y presentar a pastores como hay con ustedes el ungido, eso es un error bíblico que tiene que ser corregido.
Señor Jesucristo, porque está reconociendo todo lo que Él es. Así que Santiago, tanto en la teoría como en la práctica, tenía claro quién era Jesucristo, su dueño, su Señor. Y Él no escatima palabras para dejar que quede bien, bien claro. ¿Sabe? Tanto importaba servir a Jacobo, a Jesús, su Salvador, que dice Flavio Josefo, uno de los historiadores del primer siglo, que él murió. Santiago murió más o menos por allá por el 62 después de Cristo. Y Eusebio, otro historiador, junto a lo que dijo Flavio Josefo, historiadores del primer siglo, dijeron que él fue tirado desde arriba del templo y que cuando cayó del templo fue lapidado. Así murió, por causa de lo que creía. Él no fue apóstol, era un pastor de Jerusalén, pero murió por causa de lo que creía. La pregunta para nosotros, ¿estamos tú y yo dispuestos a morir por causa de lo que creemos? ¿O nos da miedo cuando se burlen de nosotros en la escuela porque somos cristianos y oramos, entonces preferimos no orar? O nos encontramos con algún hermano en medio de otros compañeros de trabajo y por vergüenza que se nos rían no somos capaces de decirle, hermano, Dios le bendiga. Porque nos da temor. Si tú y yo no podemos hacer eso, no digamos que estamos dispuestos a morir por Cristo. Porque si no eres capaz de hacer eso es porque todavía no has muerto por Él. Porque todavía te interesa más lo que diga la gente. Y termina diciendo, no, a los 12 tribus que están en la dispersión. Pues trata de todos los cristianos judíos que viven dispersos en las diferentes naciones, ¿no? Sabemos por la Escritura que después de la muerte de Esteban, la iglesia en Jerusalén fue dispersa por toda Samaria, hasta llegar a Fenicia, Chipre, Antioquía. Fueron todos dispersados. Había persecución. Así que, como ya lo dije la semana pasada, esta carta traía mucho material para sostener a los cristianos en medio de esa persecución que estaban sufriendo por causa de Jesucristo. Los cristianos, después de la muerte de Jesucristo, se convirtieron en el enemigo número uno del gobierno, de la política. Y termina con esta frase, salud. Para los... el patrón de saludo para los judíos era muchas veces shalom, que significaba paz. Pablo cuando escribía muchas veces utilizaba la palabra gracia y paz, ¿no? Para apuntar para los judíos y para los gentiles, ¿no? Pero ese término salud, dicen aquí algunos, significa también regocijarse o alegrarse. O sea que lo que Santiago les está diciendo, hermanos, espero de que al recibir esta carta, al leer esta carta, ustedes puedan llenarse de alegría y de regocijo, aun en medio de aquellas dificultades de persecución que están experimentando. Así que este es un libro que, aunque servía de examen para nuestra fe, también es un libro que sirve de mucho consuelo en medio de las dificultades. Vamos a orar, iglesia. Ponga sobre sus pies, por favor. Padre, te damos gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias porque ella es vida. Gracias porque ella confronta nuestro conocimiento, lo que hemos aprendido, con lo que tú enseñas. Señor, oramos para que cada día tú nos permitas, oh Dios, ser como Jacobo, que se consideraba esclavo tuyo, que se consideraba que tú eras su Señor, su dueño, su Mesías. Señor, al punto de que murió por causa tuya. No solo él, sino también muchos de los apóstoles y otros siervos tuyos. Señor,
Permítenos examinar nuestra vida cada día, como dice Corintios, para ver si estamos en la fe. Señor, y si hay algo que tenemos que corregir, pueda ser corregido. Pero lo más importante, Señor, que podamos llevar a la práctica lo que tú has dejado claro en tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo pongo en tus manos a aquellos que no te conocen. Señor, que ellos puedan encontrar salvación en el único que salva, que es Jesús. Oro para que ellos puedan ver la condición de su alma. Señor, allí donde están, ellos puedan pedir perdón a ti por su pecado y confesar en fe que son tus hijos, que quieren que tú seas el dueño y Señor de sus vidas. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Señor, levantamos nuestras ofrendas delante de ti.